¿Qué digo ahora yo? Reflexionando un poco, escuchando a Carlos y a Cecilia, y tengo todavía en memoria el recuerdo de la vicepresidencia nacional de Industrias en su exposición, me preguntaba, o mejor dicho, recordé una frase que un expresidente me preguntó y me cuestionó, y eso me gustó, cuando me dijo: ok, lo que estás mencionando, Henry, me parece que podemos hacerlo. La pregunta que te hago es ¿cómo? Y claro, la respuesta que se me sale es: la primera forma del poder buscar el cómo hacer es hacer la antítesis de lo que uno cree. Y menciono este ejemplo rapidito. Cuando yo estaba en la universidad, tuve un profesor iraní que se llamaba Hormuz Sharadi, que nos dejó una asignación que era analizar cada uno una política exterior. Yo estudiaba en Estados Unidos, en Boston, y que de esa política exterior hagamos una exposición. Entonces, de alguna otra forma, todos dijimos excelente, ¿no? Entonces yo elegí analizar el conflicto que vivíamos en ese momento entre Estados Unidos e Irak en la guerra, en la segunda guerra que se hizo después de 9/11, ¿no? Del ataque de las Torres Gemelas. Lo difícil es que mientras estábamos investigando, el profesor no dijo más, y yo pensaba que íbamos a tener que defender nuestra postura. El profesor nos dijo: va a haber una primera exposición. Entonces expusimos nuestra postura analítica de lo que creíamos que era la guerra, o yo les puse, para ser más claro. El problema fue que cuando terminó la exposición, el profesor dijo: ok, todos muy bien, excelente. La nota final, porque lo que ustedes han hecho es solamente una exposición, aquí no tienen ninguna nota, es que puedan defender la antítesis de lo que ustedes han expuesto. Y ese fue un reto, porque me tocaba defender en lo que yo no creía. Y fue un reto porque nos obligó a reflexionar, a hacer retrospectiva, a tener certeza y hasta cuestionar en lo que yo creía. Y creo que por allí va un poco el camino, y hice solamente este ejemplo, que fue duro, la verdad, pero fue una maravillosa experiencia de cómo, forzado por una nota, pude cuestionarme en mis creencias, en mis pensamientos, en mi formación. Y yo creo que por allí va un poco el reto de lo que significará al nuevo gobernante del Perú, porque yo creo que esta parte ya está perdida, tomar el gran reto de lo que señalan las tres personas que nos adelantan, que sí, que el Perú puede tener un país con futuro, aunque parece es una frase bastante de campaña, ¿no? Perú, país con futuro. Pero creo que lo primero será que quien quiera ser presidente o presidenta tenga que sobreponerse a la polarización, que ya no es polarización, yo hablo de fragmentación social y política y económica que vivimos en el Perú. Cómo poder ser líder de un país tan fragmentado. Y sí, concuerdo que para eso se necesita poder convocar fuerzas, poder ser lo suficientemente valiente de dejarse llamar y a la vez defenderse de dejarse llamar progresista o facho o lo que quieran, y todas estas cosas que suelen suceder en la campaña política, para poder sobrevivir a una campaña electoral tan emocional, tan fragmentada, ganar elecciones y una vez ganadas las elecciones poder tratar de crear una reforma política, social y económica y por supuesto educativa que nos lleven a retomar el norte, a generar un país equilibrado con los 4 ejes que mencioné: el desarrollo sostenible, entendiendo por desarrollo sostenible el matrimonio necesario entre la sostenibilidad y el desarrollo económico. No creo que haya desarrollo sostenible ni solamente haciendo ambientalismo, ni mucho menos solamente creando industria. Tiene que haber ese matrimonio. Considero también que tiene que haber una mirada prospectivista que ayude a todos los seres a entender de que creamos el futuro y esa creación depende de nuestras capacidades de poder ejercerlo. Y en tercer lugar, poder entender este círculo virtuoso entre lo público y lo privado con esta línea de base sobre el enfoque de derechos que es innovación, ciencia y tecnología. En tu presentación, Henry, valga la redundancia, nos presentabas una propuesta de 3 puntos, ¿no?
de cómo debía orientarse o reorientarse el Estado o reenfocarse el Estado al momento de operar, de funcionar. El enfoque con prospectiva, el enfoque con desarrollo sostenible y el enfoque pensando en el círculo virtuoso. Tú eres comunicador. La presentación que nos pusiste a mí me asustó cuando la vi, ¿no? Porque muchas veces probablemente lo que más complicado resulta, el planeamiento estratégico es uno de los 11 sistemas administrativos, es uno de los 10 que le pertenecen exclusivamente al Ejecutivo, y lo conoces tú como experto en gestión, pero ¿cómo funciona esa vaina? ¿Cómo lograr comunicar efectivamente una necesidad de reenfoque o de reorientación del planeamiento para lograr que eso luego se aterrice? También se podría, ¿crees tú en tu experiencia, buscar la esencia, como decía Cecilia, que se busque en las personas, lo esencial, buscarlo también a nivel de las reformas o del esfuerzo que se hace por reformar el Estado para conseguir un cambio? Porque todos sabemos, y es muy triste recordarlo, que así como todos los años el presupuesto se elabora con un copia y pega, la planificación que se hace en algunas entidades probablemente sigue exactamente el mismo método. Sí, esto le va a doler a algunos amigos del gobierno, que lo digo con mucho cariño, pero creo que efectivamente yo hablé del qué y el cómo, básicamente lo que es la gobernanza transparente, basado en el concepto de gobernanza transparente, pero ese mismo concepto hablaba de la importancia no solamente del qué políticas hacer y cómo aplicarlas, sino de la comunicación. Y es claro que la comunicación política es un elemento que creo que todavía no lo entiende el sector privado, las organizaciones civiles y mucho menos el Estado. Con un discurso de 28 de julio en un país con indicadores económicos mejores que antes, por lo menos un poco mejor. Comparto con Carlos que no estamos viviendo el país de la maravilla económica que por ahí nos quieren vender, pero estamos mejor que hace algunos años atrás. No estamos tan mejor como antes incluso, pero estamos encaminados, probablemente. En un país, en un espacio de ambiente peruanista, digamos, en un mes muy nacional como es las fiestas patrias, que la presidenta de la República haga un discurso de 5 horas y que no diga nada diciendo mucho, habla mucho del desdén a la comunicación. Cuando todos, acá dirían todos, sí, la comunicación es importante, pero es un discurso tan hacia afuera que la empresa privada hace muy poco para comunicarse con la sociedad civil. La palabra sociedad civil a mí no me gusta. Con la ciudadanía, con la gente de a pie, con los universitarios, con los ambulantes. ¿Saben lo que hacen las instituciones privadas y públicas del Perú? Van a entrevistas a Canal N de 9 a 6 de la tarde. ¿Quién ve Canal N y RPP a esa hora? ¿Qué incidencia hacen haciendo comunicación de ese tipo? Pero les encanta salir en la televisión. ¿Qué hacen las ONGs haciendo conferencias cuando probablemente no se establece una relación más cercana? A mí me parece súper saludable el modelo de ONG empresa privada. Eso es maravilloso porque eso puede hacer conexión real en la ciudadanía, pero ¿cuántas empresas realmente lo hacen? Vamos, hace poquito hicimos un EDIRCON aquí, un evento de comunicación política. Y escuché a algunas empresas diciendo, no, nosotros no invertimos en eventos de comunicación política. Por eso estamos como estamos, con una sociedad que cuando le hablas de inversión pública, no le entienden. Y cuando entonces viene el discurso antisistema, ese sí se entiende, porque suena más pro derechos,